desquitan con los clientes, ¿verdad? Entonces, existen métodos de comunicación, métodos de capacitación para poder dar una mejor atención al cliente, un buen servicio, para llevarse mejor entre los empleados y dar mejores resultados. Hay un que les manejo que es felicidad productiva. Felicidad productiva. Sí, es la unión de estar contento, satisfecho, a gusto en la empresa, ¿sí? Pero no nada más rascándonos la panza, trabajando, logrando metas y objetivos. Es la comunión entre la administración y la psicología. Pero debe de ser complejo porque en una empresa hay diferentes factores a determinar, desde el buen trato del empresario hasta un salario digno, hasta elementos físico-ambientales, Por herramientas supuesto, para sí. que se pueda desarrollar bien el colaborador, ¿no? Lo que le llamamos el clima organizacional. Clima organizacional, Claro. una palabra versallesca. Sí, mira qué pasa si tú tienes un salario promedio en tus empleados. Bueno, pues no les va a motivar mucho el que les aumentes un poco, porque en general en la industria, en el ramo, en tu giro, Salario promedio, es decir, que todos ganen más o menos lo más mismo. o menos que por lo ¿Por que qué no están les va a motivar? desempeñando, es lo que ganan casi en todas las empresas Ok. semejantes. Entonces, el diferencial es mínimo. Si se cambian a otra empresa les van a pagar algo parecido y por lo tanto no les motiva tanto esa diferencia. ¿A quién no nos gusta que nos paguen más? Claro, por supuesto que sí es motivante, pero no es real. Entonces, lo que les pueden pagar de más es posiblemente mínimo, pero si tú les atiendes bien, les tratas bien, les das confianza y los empoderas para que logren con un margen de control adecuado todas sus funciones, van a trabajar mejor. Y como tú bien lo dices, cada empresa es diferente. No es lo mismo una microempresa con muy poquitos trabajadores que ya una gran compañía con muchos. Y los sistemas administrativos y la forma de trato y todo lo que va en juego con esto. No podremos dar una receta aquí en este programa, pero sí es necesario contemplarlo, que la psicología también incide tanto en el empresario como en los empleados. Debe de ser, porque al final lo más importante de una empresa, de un comercio, pues es el factor humano. Así porque es. no hay, ¿cómo explicar? Entiendo que en este nuevo mundo tecnológico mucho las computadoras, los robots están sustituyendo, pero están sustituyendo al momento al menos la mano de obra. La industrialización, la tecnificación, pero el factor humano es determinante, ¿no? Así Y es. hasta que la inteligencia artificial no sea del orden común, pues el ser humano sigue siendo necesario, ¿no? Sí, de hecho es tan importante el factor humano que le denominamos en las empresas capital humano. Capital humano, Invertimos en el conocimiento, en talleres, la forma de hacer etcétera. mejor ¿Tú las los cosas. das? Sí, y ¿Por qué no nos dices dónde? bueno, Contacto, etcétera. Sí, claro, gracias. Se enfoca uno hacia el desarrollo del capital humano, es decir, su desarrollo personal, mejor comunicación, satisfacción consigo mismo, donde lo puedan emplear tanto en la empresa como en su propia familia. Pero insisto, es una conjunción entre psicología y administración. No es únicamente apapachar, consentir y hacer sentir bien. No, es enfocado también a la productividad. Y todos estos cursos los impartimos en Psicoexistir, que es la compañía, empresa. Sí, es la empresa que se encarga de este tipo de capacitación, Psicoexistir. ¿Dónde estás? ¿Cómo se te puede contactar? Estamos aquí en Fraccionamiento Virginia y nos pueden contactar al número telefónico 2291 38 54 53 y obviamente en redes sociales con ese nombre Psicoexistir. Psicoexistir. Veracruz, Boca del Río. Ok. Tengo que decirte lo siguiente. Cuando te piden una asesoría, una consultoría en estos temas, sobre todo empresariales, la objetividad debe de ser difícil porque al dueño de la empresa, el que paga la consultoría, no creo que quiera escuchar que él es el que está fallando en su empresa. Okay. Va a ser más decantado a esperar que tú saques el jugo posible de los colaboradores, ¿no? Sabemos que ponemos una empresa para generar ingresos, para lucrar con ella en la empresa privada. Obvio, hay organizaciones civiles que no persiguen un fin de lucro, hay organizaciones gubernamentales que tienen un propósito social. Pero al final el dueño, bueno, se me ocurre a mí, al final el dueño a lo mejor pide tu asesoría, tu consultoría para que tú evalúes a sus colaboradores, pero al momento de hacer tú este ejercicio de evaluación,
te das cuenta que el que está mal es él. Eso va a ser complejo para ti tener que decírselo. Por supuesto, claro que es difícil, pero el factor ético es indispensable. Claro. No porque un empresario pague una consultoría o una capacitación, no por ello automáticamente vamos a explotar al trabajador, vamos a traicionar su confianza, vamos a decir que el dueño está bien. No, vamos a tratar de ser objetivos. Y la persona, así como en la psicología clínica, el paciente es el que decide lo que tiene que hacer y toma los riesgos y acata su responsabilidad. En este caso el empresario igual. Demostramos por qué y cómo su personal, su capital humano puede sentirse mejor y rendir más. Hay muchos costos, hay muchos gastos que no se observan a simple vista. Entonces, ausentismo, el llamado presentismo, el estar ahí y no hacer la labor que nos corresponde. Presentismo. Eso sí nunca lo había escuchado. Ausentismo sí, pero presentismo. Pues están ahí, pero no hacen. Estás en calidad de bulto, como le dicen. Prácticamente, ¿no? Dicen, ¿y qué estás haciendo aquí? Antigüedad. No, pues no se trata de eso. Hay que ser como si fueras monumento o estatua. Exactamente, ¿no? Entonces, para todo ello, Oye, en Psicoexistir tenemos lo que llamamos el método Purón. El método Purón lo aplicamos a la mayor productividad de la empresa sin explotar al trabajador, haciéndolo sentir bien. Salvaguardando su integridad física y sobre todo derechos laborales. Y emocional también. Emocional, etcétera. Por etcétera. supuesto. En este método Purón, que se deriva precisamente de mi apellido, está la P como pasión, la entrega, la voluntad para hacer las cosas, esa motivación para que el trabajador lo haga por gusto y no por obligación. P de pasión. La U representa la universalidad, es decir, no tener un criterio tan cerrado, una mirada tan de túnel, sino ampliar las expectativas. Tener otra cosmovisión sobre la realidad. Tanto en el tiempo como en el espacio. Y bueno, ahorita se describe muy fácil, ¿no? Nada más la palabra, pero el método implica un desglose de diversas actividades y objetivos en cada una de estas. La R, responsabilidad. Imagínate, tener los trabajadores que faltan, que llegan tarde, que no hacen lo que tienen que hacer, que generan merma, que desperdician. Todo ello es una falta de responsabilidad que desafortunadamente viene muchas veces de la cultura, de la familia. Entonces tenemos que irlo inculcando y cambiando poco a poco. La O nos representa en el método Purón la organización. Y esto representa todo el proceso administrativo, desde la planeación, organización, integración, dirección y control. La O. Es decir, dentro de tus asesorías tú le enseñas al empresario o al comercio o al negocio cómo organizar quizá algo tan básico como su agenda, su día a día. Sí, por ejemplo, el uso del tiempo, ¿verdad? El uso del tiempo. Claro, por supuesto. Uno de los típicos ladrones del tiempo, lo digital, ¿no? Las redes sociales, sí, los videos y todo lo que nos distrae, no nada más a los empleados, también a los empresarios. Entonces, focaliza tus metas, plantea tus objetivos, desarrolla tus programas, sé congruente entre lo que realmente puedes hacer y lo que estás haciendo. ¿Cuál es tu diferencial? Acorta esa brecha. ¿A dónde estás? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ese es el camino. Que trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, llegan agotados, pero no producen lo suficiente. ¿Por qué? Porque no canalizan adecuadamente su trabajo. Ahí vamos. Eso tiene mucho que ver con la planeación estratégica, desde luego, ¿no? Por supuesto, en la parte administrativa sí, pero muchas veces tiene que ver con la personalidad y entonces la famosa procrastinación. Procrastinación. Sí, procrastinar significa que yo deseo hacer algo, pero no lo hago. Y quiero hacer mi trabajo, pero me distraigo con una persona, con una plática, me voy al café, qué sé yo, porque precisamente hay elementos de su personalidad que no permiten focalizar su atención, que no permiten su concentración apropiada o que su atención está dispersa. Entonces, todo ello lo vemos en el análisis psicológico, tanto en los pacientes como en la empresa. Leí el libro de los 7 hábitos de la gente eficaz de Stephen Covey, y él decía, entre otras muchas cosas, no me recuerdo, creo que en el hábito primero o segundo, que haz de cuenta 2 círculos que tenemos de lo que es trascendente, importante, y lo que es intrascendente, sin embargo nos gusta. Sí. Y que por lo regular siempre estamos en el círculo de afuera. Cuando por alguna necesidad económica, de salud, tenemos que estar en el de adentro, no nos enfocamos y tendemos a salirnos y a salirnos. ¿A eso te refieres? Entre otras cosas, por supuesto que sí. Ahora,
Tú mencionas algunos best sellers, algunas ideas internacionales respecto a cómo hacer las cosas. Sí, estas lecturas son muy buenas. Hay videos respecto a ello. Todo lo que podamos aprender es muy positivo. Suma, ¿no? Pero no, sí, claro, suma. Vas agregando cosas positivas, pero no hay como la asesoría personalizada. Exacto, ¿Sí? esa donde Entonces, yo. si eres empresario, puedes ser el paciente clínico que además de tratar tus aspectos emocionales, psicológicos, mentales, tienes un apoyo hacia la labor empresarial. Y esto no se consigue con cualquier psicólogo o psicóloga clínica. La persona debe ser experta también en el campo empresarial. Tienes mucho tiempo con el tema de las clínicas, las asesorías Sí, empresarial. un cuarto de siglo. Un cuarto. Aproximadamente 25 años, porque independientemente de mi formación en estudios y en experiencia clínica, también lo tengo como consultor empresarial y como consultor gubernamental. Entonces tenemos esa cosmovisión de la que hablas para poder ubicar al paciente en el contexto en el que debe encontrarse. Política, ¿qué me dices? Bueno, ¿Cómo pues también aplica? en la política, en la Sin decir psicología, nombres ni sin marcas, porque ahorita aquí sin marcas, se me ¿verdad? alebresta todo, No, respetable. no es la intención el tener un sesgo político aquí, por supuesto que no, pero claro que hay una psicología política. Tenemos la psicología del votante, tenemos la psicología que se le denomina de las masas, o la psicología social, en donde encontramos Las masas comportamientos. obedecen a las emociones, ¿no? Ok, la persona obedece a las emociones. Sin embargo, cuando observamos, imitamos. Cuando observamos, aprendemos. Es el condicionamiento vicario o por observación. Entonces vamos, entrecomillado, contagiando la emoción, contagiando el comportamiento, la intencionalidad. Y dentro de la psicología política está la teoría del rumor, y existen otros elementos que favorecen. ¿Por qué cuando alguien llora, lloramos? ¿Por qué cuando alguien ríe, reímos? Algo tan básico. Bueno, Nunca pues me lo he eso, Ok, eso es un comportamiento natural del cuerpo, del ser humano, y es una forma de expresión que se va, como decimos, contagiando, y no todos cumplimos con ese parámetro. Desde luego, pero Sí. por ejemplo, si te ha tocado, bueno, algunos más sensibles que otros, pero te ha tocado asistir al funeral de algún amigo, etcétera, aunque no haya sido tan cercano, pero tú ves el medio ambiente de su familia llorando, etcétera. Ujú. Digo, no me lo vas a negar, bueno, no sé. Se te quiebra la voz, se te Sí, parte o el sea, corazón. aunque tú con toda honestidad no Ujú. fuiste cercano a esa persona y a Sí. sus familiares ni los conoces, te sientes en un estado de vulnerabilidad porque como que te sincretizas con la emoción, ¿no? Ok, en este ejemplo en particular pueden suceder dos cosas principalmente. Uno, todo lo que acabas de mencionar, el entorno, la tristeza, Exacto. el llanto, los colores, ver el cuerpo presente, el recordar algunos elementos, todo eso es básico, sí, pero también hay otro elemento. Nosotros en ocasiones encubrimos las emociones, las guardamos como si no importaran. Y entonces sobre todo el hombre dice, no, yo soy muy fuerte, yo no lloro, yo emprendo, yo hago. Pero el sentimiento y la emoción están ahí. Y se da la oportunidad a tocar esas fibras sensibles, a recordar el fallecimiento de un familiar propio, de una amistad propia o algún otro problema personal, y en ese instante brota en el momento en que se da esto. Sucede también con la religión, no nada más en la política o en los velorios, también pasa que en determinadas actividades o ceremonias religiosas se contagian en la alabanza, en el llanto, Sí, y en cómo otras no. formas de expresión. Por eso el tema del canto de himnos, de oraciones y todo, ¿no? Por supuesto, y tiene un porqué, pues porque no nos vamos a meter aquí en asuntos religiosos No, y no, no. políticos, decíamos, pero hay una intencionalidad, hay una persuasión. Afectarte emocionalmente en el buen sentido de la palabra. Por supuesto, sí, hay una persuasión. No llega a ser lo mismo que manipulación, en ocasiones sí, pero la persuasión... Pero hay una línea muy tenue. Muy delgadita, que igual y la brincas, ¿no? Bueno, la persuasión implica que te voy a hacer creer, que te voy a buscar la intención de hacer algo que tú crees que es lo que quieres. ¿Sí? Entonces te convenzo, te llevo a una situación A que así, tomes la decisión, no mi elección, Ajá. pero convencido de que de es la que tuya. tú lo estás decidiendo. No es así. manipulación, ¿no? Ajá, no es manipulación, porque eso ya sería físico, ya sería bajo un premio o un castigo, ya sería más burdo, pero esa persuasión la utilizan muchos grupos políticos, muchos grupos religiosos, y obviamente desde la perspectiva de la psicología clínica o la consultoría empresarial no debe utilizarse. No debería no de va ser, por ¿no? ahí, no es ético como tal. ¿Qué más haces en tu consultorio de psicoexistir? Bueno, principalmente es la línea clínica para los pacientes, que Ok. pueden ser, en mi caso, jóvenes, adultos, pareja o familia. Y desde la perspectiva empresarial, la asesoría, la consultoría de carácter administrativo y la capacitación en asuntos del desarrollo humano.
comunicación, personalidad, relaciones interpersonales, todo ese tipo de manejo conductual en las personas, pero con la intención de la mayor productividad. Y dentro del aspecto político, bueno, pues también se interviene en las campañas políticas, en las plataformas político-electorales y otros elementos que no son el propósito de esta plática. Ok. Unas últimas palabras, doctor, ¿qué quieras decir? Bueno, pues lo importante es que estemos sanos, física, mental y emocionalmente. Todo un integrado, ¿no? Todo integrado, exactamente. Muchas veces vamos al médico por un padecimiento fisiológico, corporal, pero en realidad el origen está en la mente o en las emociones. En ocasiones no es tan dramático, pero si nosotros tenemos un problema emocional, afectivo, estamos a tiempo de atajarlo, ¿no? Estamos en buen momento para limitar. Porque luego hay conductas repetitivas que nos llevan a autosabotaje, ¿no? Así es, y padecimientos que se incrementan, que son mayores debido a los aspectos emocionales. Y ahí tenemos, por ejemplo, los síndromes actuales como lo que es la obesidad, la diabetes, la hipertensión, que si bien no son mentales, están apoyados por elementos afectivos. Claro. ¿Sí? ¿Qué sucede con los dolores musculares, con la colitis, la gastritis, otros elementos más que las emociones juegan un papel básico? Y entonces ahí está la inteligencia emocional, que será otro tema del cual podremos hablar posteriormente. No, es bien recibido cuantas veces, gusto estar aquí con nosotros. Gracias. Vamos a terminar. Una última cosa, doctor. Repite, por favor, ¿dónde te pueden contactar? Con todo gusto, gracias, Luis. Psicoexistir se encuentra en el fraccionamiento Virginia de la ciudad de Boca del Río, la conurbación Veracruz Boca del Río, y nos pueden localizar con el número telefónico 2291 38 54 53. Y muy fácil en las redes sociales virtuales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, en todas las redes sociales principales como Psicoexistir. No se diga más. Pues doctor, me dio un gustazo que nos hayas acompañado. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que estés con nosotros. Gracias, con todo gusto. Usted, gracias por el favor de su preferencia. Como cada 8 días, repito, este programa se vuelve a pasar sábado 10 de la mañana. Mi nombre es Luis Humberto Tejeda Taibo. Nos vemos, nuestra cita es el próximo miércoles. Mientras tanto, tenga usted la mejor de las experiencias de vida. ¿Y sabe de quién? Depende de usted mismo. Muchas gracias por el favor de su atención. Gracias. Las opiniones vertidas en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.